Comenzamos. Víctor Garduño. Sí, iniciamos. Muy buenas tardes, noches. Aquí nos hemos reunido respondiendo a la convocatoria para la presentación del libro Herederos Ancestrales de Benjamín Emeterio Márquez. Y para mí es primordial agradecer esta presentación y la invitación personal que recibí de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y desde luego a la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo, yo pues también me congratulo de que me hayan invitado el maestro Víctor Argáez y Benjamín Márquez para participar en esta presentación. El libro del que vamos a hablar, pues a mí me gustaría describirlo un poco físicamente. Seguramente en la invitación, en la postal, pues tienen una imagen de la portada, pero de todas maneras, pues aquí se las enseño. Y tiene, digamos, dos grandes partes. Una parte que son 5 textos, y la otra parte que digamos que es la que tiene mayor volumen está compuesto por las obras de los pintores que incluye aquí esta obra. Los textos son del maestro Manuel Izama, Ceremonia de la Chan Santa Cruz, del maestro Roldán Peniche, un prólogo en el que nos habla de lo breve que es la vida y de lo eterna que es el arte. Y tenemos también un texto del maestro Víctor Argáez, del maestro Rubén Reyes y de Benjamín Emeterio, que ellos nos acompañan aquí en esta presentación. Así que yo me voy a dirigir primero al maestro Víctor Argáez con un breve comentario. Su texto se titula Pintar. Y creo que para mí tiene 2 partes. En el primero, pues resalta la importancia en una especie de poema en verso sobre el arte de pintar. Y resalto este verso que es el penúltimo. Dice, pintar es una enfermedad que nos cuesta la vida. Creo que hay una parte, aunque el texto es algo breve, que resalta la idea de que el contenido de aquí de este libro está nutrido por voces que despiertan y pintores y pinceles que matizan. Y cito, son acontecimientos del día que al hacerlo no solo crea conciertos, orquesta colores, lo sincroniza al ojo y cerebro, es un logro de varios. Veamos a este grupo que presenta ese concierto. Y creo que acá hay una conjugación también, donde está la confluencia de este grupo que menciona Víctor Argáez en este preámbulo. Los textos anteceden a las obras pictóricas, desde luego. Y entonces, a mí me gustaría preguntarle al maestro Víctor Argáez, ¿cómo se consiguió esta confluencia? Entiendo que lo primero que marca es como está en el poema con el que inicia su texto aquí en este libro, que es el valor o la enfermedad que es pintar para los pintores. Desde luego eso tiene que estar allá. Pero también se habla de los acontecimientos de día a día
Creo que eso va un poco con la temática. Y lo otro está entre los pintores aquí, por decirlo de esta manera, antologados, el maestro Manuel Lizama, que tiene desde luego una trascendencia indiscutible. Y en otra parte, no digo que la obra sea menor, sino que está Elio Nouk, que digamos apenas tiene 35 años. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Esta idea, maestro Víctor, porque entendemos que usted junto con Benjamín, y Benjamín siempre ha dicho que la idea primera fue de usted, es esta conjunción, ¿cómo decirlo? Amalgamar, desde luego porque son pintores, desde luego porque a lo mejor la temática es lo cotidiano, pero cómo esta generación, estilos, cómo se da, por qué esta selección, maestro, si nos pudiera decir algo más. Claro, Víctor. Antes que nada, agradezco al maestro Martín, a la FILEY, a la universidad, al maestro Maitilán, a los escritores Roldán Peniche Barrera, a Benjamín y a Rubén Reyes. Bueno, todo se da por algo. Esta selección se da porque como pintor estoy haciendo constantes reuniones de pintores de los pueblos y en algún momento surgen las ideas. Mi trabajo es reunir lo mejor que se está haciendo, invitar a quienes no lo hagan a que hagan trabajos y se llegó a la idea de un libro. La selección está cuidadosamente hecha. Te digo que hay muchos pintores metidos en esto, pero se invita a 12 pintores. Más tarde agregaríamos al maestro Manuel Lizama como un homenaje justo a su trayectoria y se haría el primer tomo, libro catálogo de herederos ancestrales. Yo creo que la crítica, más que hacerla de manera personal, la va a ir haciendo el pueblo, los analistas, los pintores, la sociedad en sí, para que con el tiempo tengamos la verdadera dimensión de lo que se hace o no se hace en el Estado. Sin embargo, este es un logro y la parte que yo pongo es el entusiasmo, algunas ideas y ya está hecho el primer tomo, son 1000 libros. Gracias, gracias. Yo lo vuelvo a decir, celebro estar aquí participando con ustedes, pero sobre todo celebro la publicación, que es un libro muy, muy atractivo, y desde luego también por el contenido, no solamente por digamos, lo plástico como físico. El maestro Rubén aquí nos hace reflexionar con un texto que él titula, el maestro Rubén Reyes Ramírez, Alumbramientos junto a la hoguera. Y aquí también me gustaría resaltar esto que él marca en su escrito, que yo digo que es un ensayo, de alguna manera, sobre esta memoria de los pueblos, y me refiero a los pueblos de la humanidad. Dice así: está la intención de expresar el rostro de nuestro ser espiritual como pueblo. Intento que al buscar identificarnos y distinguirnos en el diálogo de las culturas, no puede conllevar hoy más propósito que inscribir nuestra silueta en el espejo múltiple de la humanidad. Yo aquí, en mi interpretación, veo que el misterio está en el ser humano, en lo individual, y ese es el misterio de un pueblo. Pero como dice bien nuestro apreciadísimo poeta Rubén, este espejo viene siendo el múltiple espejo de la humanidad.
yo veo aquí que el mito, como creo que muchos suponemos, no es algo originario de ningún pueblo en particular, sino que los mitos son universales. O sea, está el diluvio con los hebreos, está el diluvio con los mayas, está, ¿qué será? Que el hombre se formó con lodo, y aquí en el Popol Vuh con maíz, me gusta más que sea de maíz, ¿no? Pero no deja de ser significativo que aunque el maíz tenga digamos, muchos lazos con la humanidad, con la necesidad, con el progreso, lo mismo es con el lodo, porque sin el lodo, sin la tierra, pues tampoco habría maíz. Entonces, yo le pido al maestro Rubén que nos abunde un poquito más en estas reflexiones que él presenta acá sobre los mitos, sobre el origen de los mitos, y si él considera que son estrictamente, yo creo que todos son válidos, ¿no? Como lo interprete cualquiera. A fin de cuentas, tal vez todos los mitos, el más grande mito viene de la madre, ¿no? A lo mejor todo tiene relación con eso. La madre es la tierra, la madre es el alimento, la madre pues es el existir, etcétera. Pero yo preferiría no decir más y que nos dé unas palabras, nos regale unas palabras nuestro poeta Rubén. Por favor. Muchas gracias en primer lugar a Víctor Argáez, a Enrique Martín, a la Filey, en fin, a todos ustedes por la invitación. Para mí es realmente muy grato participar en esta presentación del libro. Efectivamente, como lo plantea ahora Víctor Garduño, el libro, el objeto, tiene que ver con un imaginario simbólico cultural. Y en ese sentido me parece a mí que el libro se configura en principio con un concepto muy claro y muy bien definido. Sería a mi gusto en principio un documento que constituye en realidad un repositorio de las artes. Podríamos decir que es un objeto de arte y al mismo tiempo un arte-objeto. En segundo término, me parece que una de las características de este documento es precisamente que se inscribe voluntariamente en una tradición antigua de observación y recreación atentas del mundo, como lo es la tradición de la península de Yucatán, de los mayas en primer lugar. Hablo de una observación y recreación atentas de la naturaleza, la sociedad y la vida, particularmente de su colorido, ritmo y musicalidad, lo cual es expresión y fuente de, como decía, un imaginario simbólico al que podemos llamar el imaginario de la piedra. Y esto es porque en la poesía de Yucatán, en la península de Yucatán, con la presencia de la mano, la mirada y la palabra del hombre, ha existido en realidad una auténtica geografía humana, y en este sentido la historia es el rastro y los límites de la imaginación. El libro, objeto, en realidad es un libro catálogo que posee un carácter dual, al mismo tiempo unitario y fronterizo. Su unidad interna se cifra básicamente por el contenido temático de los textos visuales y discursivos, pero sobre todo por una intención común, ¿sí?, que es la de expresar, como decía Víctor, el rostro de nuestro ser espiritual como pueblo, afirmando su silueta en la cultura de la humanidad. Las fronteras del libro, su carácter fronterizo, estriba en que en sus límites, en sus páginas, convergen y se tocan al menos dos lenguajes artísticos: la pintura
y la palabra. Podríamos decir la pintura y la expresión literario y poética. Entonces, con este carácter dual, al mismo tiempo unitario y fronterizo, el documento constituye un juego de espejos y de polifonías. Encontramos intertextualidades y diálogos, miradas y alientos personales de hombres y mujeres, maduros y noveles en su creación. La existencia de este documento, de este libro catálogo, la debemos esencialmente al gesto del pintor Víctor Argáez y al escritor Benjamín Emeterio, quienes han fungido como los editores de este libro catálogo y contando con la colaboración de algunos muy queridos compañeros como el maestro Roldán Peniche Barrera y el sociólogo Rubén Romero, entrañable amigo y compañero que recientemente falleció. Esto, con la generosidad de Víctor y Benjamín, hemos sido convocados y reunidos 13 pintores y algunas plumas, como la del maestro Roldán, la de los propios editores y la mía personal. En ese sentido, podemos, en suma, decir que este libro álbum, este libro catálogo, es a un tiempo un testimonio, ¿sí?, ancestral y al mismo tiempo una epifanía del color en el paisaje. Con este documento en nuestras manos, ¿sí?, un racimo de siluetas de nuestro ser espiritual, quedan a salvo de la sombra en un ojo de agua limpio del río del tiempo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Rubén. Pues aquí vemos que aunque no todos de nuestros que nos hacen el favor de escucharnos, de seguirnos acá, a lo mejor han tenido el libro en sus manos, pero desde luego que, como bien lo sugiere el título, herederos ancestrales, voces que despiertan. De alguna manera está la tradición y no hay tradición, a lo mejor no hay cultura sin mitos, ¿no? Que van evolucionando. Y eso, de alguna forma, pues se rescata aquí. Y hablando un poco de esto, paso al texto de nuestro amigo, el escritor Benjamín Emeterio Márquez. Se titula precisamente el título del libro, junto con el subtítulo, Voces que despiertan, herederos ancestrales. Y yo veo que aquí, en esta exposición, Benjamín, hay una especie de resistencia a reconocer el costumbrismo. Pero yo entiendo que el costumbrismo, incluso en la literatura, no sé cómo sea en música, pero está más relacionado con el fondo, con la intención y no tanto con la forma. Que en el caso de pintura, pues entiendo que desde mi perspectiva, no tiene mucho que ver con las técnicas, sino con la intención, con la temática. Pero sí me llama la atención y por eso me gustaría pedirte que expliques un poco más sobre esto, o que al menos me clarifiques a mí la idea, no sé si esto puede ayudar a alguien, porque en el costumbrismo lo que se muestra siempre es un mundo apacible en donde se trata de recoger las cosas cotidianas, los haceres, los quehaceres de todos los días. Ese es el costumbrismo y siempre es un mundo apacible el que se muestra. Y lo vemos aquí en todas las pinturas, siempre está el que está trabajando, la que está en la cocina, el que está vendiendo paletas, ¿qué será? En los rituales que están al final con su participación del maestro Lizama, siempre está esa mirada apacible,
el mundo está en paz. No siempre es gozar y festejo, tampoco, pero no hay nada que entristezca el panorama. Siempre hay esa paz, no pasividad, sino paz, porque casi todos los personajes están en una acción que desde luego tiene que ver con lo cotidiano. Entonces, yo para Benjamín sí me gustaría que nos diga un poco esta de su resistencia a la denominación de costumbrismo, ¿sí? Porque en realidad, en el fondo, yo veo que sí está este tema de lo apacible, este fondo de lo apacible, de que la gente no está inconforme, lo cual no quiere decir que esté conforme tampoco, pero al menos no hay algo que la inquiete. Benjamín, por favor. Muchas gracias, maestro Víctor. Mira, el concepto como tal no se combate la forma discriminatoria en que se utiliza. Se le está llamando a aquellos que, entre comillas, se sienten de las grandes escuelas, costumbristas, a los pintores que no han ido a la academia, y por lo tanto también es discriminatorio el término de autodidacta, que tiene dos vertientes en este caso. Los que no estudiaron, los dicen los de las grandes escuelas, insisto con comillas, y aquellos que se justifican en sus errores y dicen, yo soy autodidacta. Ese uso o mal uso del término es lo que se está combatiendo, porque efectivamente, costumbrismo desde los primeros años, los pintores que pintan, lo que ven, lo que sienten, lo que creen que es importante, o como lo dijo el doctor Reyes, esa parte oscura de las tradiciones y de la identidad del pueblo. Lo que se está haciendo en el libro es un llamado a la conciencia, como lo dice el subtítulo, Voces que despiertan, a que ya hay que actualizar también las formas en cómo han encajonado a los pintores. Si tú revisas lo mismo que acabas de decir, por ejemplo, el maestro Lizama ya no está siendo el cronista de las calles, pintando las calles, y tenemos en el museo más de 43 obras de él. El maestro Víctor Argáez está decorando la ciudad con murales que nos están representando un pueblo que se transforma, un pueblo rebelde, un pueblo en rebeldía, un pueblo que viene del campo y que se mete a estudiar, que se transforma, se convierten en nuevos profesionistas con una identidad, ¿sí? Cuando se forma por primera vez aquí la escuela de pintura y dibujo, empiezan a transformarse también. Venían maestros de otros lados y les empezaban a enseñar vacas suizas y paisajes de Europa. Pero conforme se va desarrollando en su complejidad la pintura, conforme se va adentrando en la posesión de la identidad, empiezan los pintores a pintar sus comunidades, sus usos y sus costumbres. Entonces, en síntesis, estamos discutiendo el tono despectivo del costumbrismo. Yo estoy planteando que deben de plantearse como pintores comunitarios. Eso no quiere decir que no sea, sino que también se actualicen las formas, porque los pintores son de oficio, como los escritores. Y hay una riqueza de colores, de sabores, como lo llama el maestro Víctor Argáez, que nos están planteando los pintores. Por eso se hizo esta edición, y también me sorprende mucho el nivel en el que el maestro, el doctor Rubén Reyes, o como tú lo dijiste, nuestro poeta, está tipificando al libro. El queridísimo Roldán Peniche le dijo a este libro objeto de arte de consulta, porque el origen de este libro ni siquiera era un libro, iba a ser un catálogo. El maestro Víctor Argáez quería un catálogo de una primera selección de más de 150 pintores que convocó de la península. Y entonces fue haciendo una selección, y en largas horas, muchos litros de café que tomamos, fue planteando la necesidad que había muchos pintores que eran desconocidos. A veces parece que solamente existe Gabriel Ramírez Aznar o Castro Pacheco, ¿sí? Está un Hermilo Torres, un Jorge Espinosa, un maestro Argáez, y entonces él dijo, es necesario que mostremos que en los municipios
está viendo esta manifestación artística que fortalece la identidad y que nos está mostrando como realmente somos. Y que si bien parecería que está estancado el costumbrismo, no, hay toda una variedad. El maestro Lizama, como lo cito, él parece que está en un retroceso porque él quiere identificarse como un pintor mayista. Está replicando las obras de los mayas sin volumen, con tonos originales, sin combinación, porque es lo que está trabajando ahora. Bartolomé Chang es un pintor que está mostrando la concepción, la cosmovisión de los mayas a partir de una pintura muy moderna, ¿sí? No quita, por ejemplo, que tengamos mestizas, no quita tampoco que tengamos a gente del pueblo costurando, o no quita la costumbre de estar cocinando. Hay un cambio que yo creo que toda la sociedad debemos de ver y apreciar esta opción, porque también la pintura necesita una nueva reclasificación sin que se les esté metiendo en concepciones chatas. Y por último, que quisiera decir que realmente este libro, independientemente de que se le considere de consulta, independientemente que se le considere, es un libro artesanal. Yo he manejado que es un libro artesanal porque si bien es una idea que el maestro Argáez empezó a trabajar y la trabajamos, la discutimos, el maestro Rubén entró por eso, porque empezamos a discutir la concepción con la que teníamos que manejar. No sabíamos hacer un libro, maestro Víctor, y tuvimos entonces que empezar a implementar. A ti llegamos precisamente cuando ya estaban hechos algunas cosas, el libro ya estaba en imprenta, nos faltaba otras cosas porque no sabíamos hacer un libro, porque originalmente empezó como un catálogo. Y la complejidad en que se fue desarrollando, se fue haciendo un libro. Tengo unas muestras, si me permiten. Este fue uno de las versiones, ¿sí? Donde se dibujaba, si tú lo extendías, está la península. Y en la península están unos símbolos, que es el lugar donde estaban los pintores. Cada uno de esos ejemplares nos salía 350, que el maestro Argáez tuvo que ir consiguiendo, y luego tuvimos que hacer estas ediciones baratas, ¿sí? Donde están en blanco y negro, porque una impresión individual es muy cara, hasta llegar a esta impresión, donde efectivamente hay una obra del maestro Lizama, ¿sí? Una obra de gran tamaño. Este libro ha representado que por primera vez se empiece a regionalizar y a dar a conocer a muchos artistas en los municipios. El segundo tomo lo estamos haciendo definiendo más la regionalización. En este hay 13 pintores. En el segundo hay 33 pintores, pero además, con la elocuente participación de nuestro primer pluma, Roldán Peniche, y nuestro poeta Rubén Reyes, ¿sí? En el siguiente libro hay más de 33 escritores. Juntamos dos grandes oficios en donde lo que estamos haciendo es fortaleciendo la visión del Yucatán actual, ¿sí? Y no sé si eso haya respondido a tu planteamiento, maestro Víctor. No te oigo. No te oigo. Ya. Sí, precisamente ya habíamos platicado de esto varias veces y quise dar pie a que se lo dijeras a los que están siguiendo la presentación. Yo entonces entiendo ya otra vez que el asunto no es contra el costumbrismo como tal, porque, pues como dije, aquí siempre hay ese mundo apacible entre todos los personajes que pueblan las obras, sino está en cómo se usa para satanizar a los que tocan estos temas con la palabra costumbrista. A lo mejor hay que luchar un poco más para que no se use de esa forma el término. Lo cierto, mi querido Víctor, que hablando de costumbrismo y de esta parte, que en realidad los artistas visuales hoy tienen
en sus hombros, en su paleta, en su pincel, el peso de seguir manifestándose en las líneas de nuestra identidad, de nuestros usos y costumbres. Y aprovechando esta discusión, me gustaría que se dieran 3 libros a las gentes que nos están viendo, preguntándoles, por ejemplo, que respondieran una pregunta a los 3 primeros. Dentro del libro hay un pilar. La idea del maestro Víctor fue difundir y promover a los jóvenes de los municipios acompañados de grandes pintores. Entre los grandes pintores está el maestro Manuel Lizama, que le hacemos homenaje en la portada, como en el siguiente tomo se le va a hacer homenaje a 2 pintores desaparecidos, Francisco Hoyle y Fernando Palma. También, maestro doctor Reyes, se le va a hacer un homenaje al querido Rubén Romero. Entonces, que nos digan de quién son los murales que están en el municipio, y a los 3 primeros que respondan, que no sean los pintores que ya tienen el libro, se les regale un tomo de libro. Sí, porque cada uno de los pintores se les dio una dotación de libros, ¿sí? Entonces, si no te parece mal, y si tampoco te parece mal, me gustaría que se viera entonces la galería de las obras para que la gente pueda apreciar la belleza y el trabajo de nuestros artistas visuales, que además, ¿quién mejor que el maestro Víctor Argáez para irnos diciendo de quién es la obra? ¿Te parece? Por mí, adelante. Entonces, el compañero Jesús Hipólito, si nos pasa las imágenes, muchas gracias. Vemos el nombre de Claudia Verónica Quimé Q. Bueno, vemos la luz, la sombra, se puede decir que representa la ternura, la tranquilidad de los pueblos, pero a la vez el agua y la familia. Vemos que son 4 sus piezas. Toca el tema del Enequem, el tema de la maternidad. Es una niña de Molas, una joven de Molas, y está bastante vinculada al grupo de pintores herederos ancestrales. Ya su nombre lo dice, César Celis, es un joven pintor de Sununcam, en un proyecto de enseñanza en las comisarías. Este joven inicia su trabajo con un servidor, es un discípulo, y se ve también cuadros llenos de color, mucha vibra. La cuestión temática, pues, es lo que ellos tienen a su alrededor, es su entorno. Mujeres llevando agua, vendiendo, regalando frutas. Tiene también 4 piezas, estas son las primeras 2. Vemos 2 piezas más. Se ve la luz de la puesta de sol de las leñadoras. Y se ve la señora también midiendo maíz o algo. Repito, este muchacho, como la pintora anterior, son una de Molas, una de Sununcam. Y pues pintan su esencia. No están pintando lo que ahora están pensando, sino lo que están viviendo, lo que son. Aquí vemos a Juan Gabriel Nomo, un joven pintor también de la comunidad de Cauquel. Vemos a la mujer pensadora con una a la espalda y una que lleva el nixtamal.
Nos damos cuenta también que su característica es de un color limpio. Yo creo que sus colores, además de que son sus vivencias, son ellos mismos. Los colores siempre retratan el espíritu del ser humano o el hombre que pinta. Estos jóvenes, desde que los conozco, son personas muy limpias. Aquí vemos dos obras más. La lavandera, vemos los bloques contemporáneos, una figura actual. Estas imágenes todavía están vivas en el estado. Y la señora de los leños. Si nos damos cuenta, la torteadora, nuevamente vemos los colores limpios en el fondo. Vemos a Isaac May. Es un joven campechano que vive en Mérida. Es una de las personas con un fino pincel. Se basa en fotografías que él toma o que se publican de personas conocidas. La bordadora es una imagen que vimos en fotografías, pero que él plasma a perfección. El panadero es un homenaje a una persona que, ahí está el título, don Miguelito. También participó con 4 piezas en este libro. Vemos a doña Mechita, la señora muy famosa haciendo piñatas, y al paletero. También vemos cómo imprime la luz solar. Acuérdense que la península de Yucatán es una laja. Rebota las luces y esos son los tonos que ellos ven, que perciben. Y aparentemente manejamos 2 tonos nada más, pero pues hay múltiples colores incluidos en ello. Está este joven, Elio No. Es un muchacho de Xcopteil, un municipio cercano a Valladolid. Radica en Mérida. Es un pintor con escenas también entre costumbrismo y mexicano. Ahí vemos al niño del sombrero y a la niña comiendo frutas. Es también un buen colorista, el joven Elio No. Participó con 4 obras igual. Vemos al niño bañándose en el cenote y a la niña en un desayuno clásico, ¿no? Con el pil manchado, y muy interesante la entrada de luz del fondo del cuadro. Carlos Uch es de Mashcanú. Es uno de los jóvenes igual. Su trabajo se basa en estudios y en fotografías, pero vemos su representación y el dominio muy fino del pincel. Hay una corriente de pintores de esa zona, desde Calquiní hasta Ciudad del Carmen, que van pintando, especialmente Calquiní, y Mashcanú no se queda atrás. Hay varios pintores y uno de los más destacados en este momento es Carlos Uch. Participa también con unos dibujos y con unos lápices de color. En esta ocasión vemos 2 dibujos, uno a lápiz y uno en lápiz de color. Bartolomé Chan May es un artista que vive en Calquiní. Es de una generación de 6 o 7 pintores muy dinámicos, junto con otro pintor que participó en esta obra. Es el único pintor de esta parte con temas surrealistas. Tuvo una fuerte conexión con Bellas Artes de Mérida. Estuvo con varios artistas conocidos. Y es un maestro de la Casa de la Cultura. Y nos recuerda mucho a pintores surrealistas que pues no son muchos por acá.
Este maestro Ramón León May de Punugma es un artista con 3 o 4 vertientes en la pintura. Aquí vemos el recuerdo y memoria del maestro Juan Ramón Cham, muy conocido por sus hamacas y maestro de Ramón León y de un servidor. Le descubrimos el color al maestro y vemos una paleta de colores encontrados entre fríos y cálidos. La única persona que maneja el desnudo, muy, muy sensual, erótico, tiene también 4 piezas. Aquí lo vemos un poquito más frío respecto a los colores, con más técnica, más escuela, porque todo este grupo investiga y va creando su propio camino con el tiempo. Miguel Ángel Quimé. El maestro Quimé radica en Concal, es contemporáneo de un servidor, somos pintores de los 62, 65, y tiene una cuestión temática con niños que sueñan, niños que resuelven sus problemas de hambre, niños nostálgicos. Su pintura ha tenido recientemente bastante aceptación en el medio y a nivel nacional y desde luego en el extranjero igual. Aquí podemos ver sus imágenes de pájaros, de niños. Un pintor que transita de un tono a otro, suave, muy suave de una tonalidad a otra. Aquí vemos a un niño soñando. Aquí está el maestro Marco Chap, pintor de Calquiní. Se denomina autodidacta, pero creo que Calquiní en el sureste es una de las plazas de mayor auge en la pintura. Ahí está Sergio Cuevas, Bartolomé Cham, Luis de los Santos, varios artistas. Y hay una dinámica muy buena entre pintores. Creo que quien ahora domina la figuración casi a la perfección es el maestro Marco Chap. Aquí vemos un paisaje extraordinario. Me recuerda a los paisajes entre yucatecos y los chapanecos y tabasqueños, poblanos, o sea, los callejones antiguos. Pero esto es Campeche. Su color es muy limpio, muy cuidado. Vemos los hipiles muy bien hechos. Juan Pablo Babio, argentino que vive en Mérida. Lo conozco hace 10 años aproximadamente y siento que su pintura es muy yucateca. Él viene de un artista que se llama Jaime Fierro, chileno igual, chileno y argentino. Y esa escuela la trae y vemos su expresión en los retratos, en el hombre, en los niños, en las mujeres. Es por eso que no siendo yucateco, pinta yucateco y un servidor lo invita a ser parte de herederos ancestrales. Aquí vemos su trabajo. Está en constante búsqueda. Se le conoce 3 o 4 movimientos o estilos o temas en el arte, pero sus mestizas están dando mucho de qué hablar desde hace más de 10 años. Un servidor, como parte del proyecto, aquí vemos a la niña, al niño con la madre en una consulta de doctor. Vemos una ventana y otra ventana llena de luz con unos cántaros. Están esperando una cita médica. Me gusta jugar igual con la combinación de cálidos y fríos. Es un encuentro, un choque de temperatura que identifica parte de mi pintura. Aquí están los 3 amiguitos. Vemos 3 niños jugando.
como bien dije, la calidez y la frialdad reunidos en el sentir humano. Aquí está la mujer con la cesta, rascándose la espalda. Mis colores también vienen del bosque, del campo, de la luz del sol, de la intensidad de la luz de la península de Yucatán. Aquí está la otra, la mujer del zapato. Son 4 piezas de diferentes formatos. Y pues no podía faltar una pieza fundamental dentro de mi formación, es don Manuel Lizama Salazar y otros 2 o 3 artistas. A don Manuel lo conocemos como un hombre de bien, tranquilo, y ha abierto galerías y espacios a diferentes artistas de la región. Es un hombre sumamente generoso, pero sobre todo su pintura es de un simbolismo expresionista increíble. O sea, maneja los animales del bosque, las ceremonias mayas. Es el pintor que retrata los murales y las costumbres de los mayas. O sea, son 2 tiempos en su pintura de Manuel, los mayas y los mestizos. Aquí vamos viendo sus ceremonias, sus danzas. Vuelvo a decir, si Raúl Anguiano estuviera en Yucatán, sería Manuel Lizama Salazar. Es nuestro anguiano yucateco. La portada del libro, en tantas reuniones de café, como mencionó Benjamín, se determinó llevar a cabo que fuera la pasta portada y contraportada, un digno homenaje en vida al maestro y amigo don Manuel Lizama Salazar. Bueno, maestro Víctor, ya concluyó, ¿verdad? Sí, ya. Con el maestro Lizama, que es el último, exactamente. Aquí como mencionó antes Benjamín, a mí me recordó esta obra con la que participa el maestro Lizama, sus 4 obras, y principalmente la que da la portada, los murales de Bonampak. Y bueno, aquí tengo algunos mensajes que han llegado. Les tengo que decir que todo esto que se ha presentado acá, ya con los cuadros, le dio envidia a la luz esta que nos sirve, aunque sea artificial, y se fue. Aquí en mi colonia se fue la luz, creo que ya con tanta luz de las pinturas, pues huyó. Pero estoy tratando de hacer lo posible como un foco de mano. Y entonces aquí tengo algunas personas que nos han pues enviado mensajes de felicitación. No voy a decir todo lo que dicen, pero al menos los nombres. El amigo escritor igual Armando Arceo, Luisa Mesa Gómez, Ivonne Araluce, Emir Ávila Hernández, Bartolomé Chamay, Luisa Mesa Gómez, otro mensaje de Ivonne Araluce, Rosalinda Ramírez, Celia Paredes, François Kermón Balam, Ricardo Jiménez, y pues me gustaría leer nada más parte de lo que dice Ivonne Araluce. Dice así: lindo insertar la palabra comunidad en la obra de Víctor Argáez. Es la unión del costumbrismo con el pensamiento mágico. Y pues yo lo vuelvo a decir, celebro todo esto que aquí tenemos. Uno se queda con ansias de más, pero pues lamentablemente
había un límite prefijado, ¿no? Son 4 obras por cada uno de los 13 pintores, pero entiendo, de alguna forma lo mencionó Benjamín, que hay otro libro que no es una segunda edición, sino que es otro libro que ya está en puerta de la imprenta, entendido. Y como muchos ya tienen noticia de esto a raíz del primero, pues hay quienes se están confundiendo y piensan que es segunda edición. Entiendo que es a lo mejor progresando en la forma, en la temática, en el diseño de este primero, pero en realidad va a ser otro libro. Tal vez con el mismo título, tal vez Herederos Ancestrales 2, algo así, pero es otro libro, no una segunda edición. Y sí, también mucha gente me ha estado preguntando cómo se puede adquirir este primero. Y ya están preguntando también por el que sigue, porque todavía está por entrar a la imprenta. Así que no sé si nos pueda decir algo, Benjamín, al respecto. Por favor. Sí, tienes razón en que esta es la presentación del primer tomo, porque se planteó desde el inicio que iba a ser una colección de la plástica peninsular actual, ¿sí? Entonces, este es el primer tomo, que es la primera impresión y que resultó de la modificación del texto que hizo el doctor Rubén Reyes y el texto que yo hice. El segundo libro está en imprenta, ¿sí? El segundo libro, pues vamos a esperar un tiempo porque el tiempo oficial que nos da es a junio, julio, por las características de, hay que revisarlo, se va a traducir a la maya y ¿cómo se llama? Y luego entra en imprenta. Entonces, hasta por junio, julio vamos a tener esto. El libro lo pueden conseguir. Hay una persona, si a ustedes no les parece mal, que se llama Ricardo Jiménez, que dijo dónde se puede conseguir. Hemos sorteado 3 libros, se le puede regalar uno a él directamente y los otros 2, pues cuando respondan la pregunta. Tanto con el maestro Víctor que conmigo nos pueden consultar lo de los libros, ¿sí? El maestro Víctor generalmente cuando viene es los jueves, ¿verdad, maestro Víctor? Y conmigo aquí pueden preguntar en la Filey cómo localizarme. No siempre estoy los jueves, pero o no tengo día, pero pronto vas a tener, yo te voy a enviar unos libros para que quienes gusten lo vean directo contigo, Benjamín. Ahí está Víctor Garduño. Entonces, con nosotros, con mucho gusto. No tienes micrófono, Víctor. Perdón. Sí, no sé si quieras dejar tu número telefónico, tu correo, porque con los que se comunica conmigo no hay problema, desde luego yo les aviso. Y yo sabía que el contacto era contigo, pero en general, si alguien nos está escuchando, para que ya se comuniquen de manera directa contigo y lo pueden adquirir. 99 93 34, lo apunto en el chat de la Filey. 34 Perfecto. 92 59. Ahorita lo apunto, porque también estoy viendo como tú los comentarios. Listo. Hasta donde vi, no sé si estoy mal, pero nadie respondió la pregunta. Nadie la resolvió, por eso nadie. Yo propongo, solo es idea mía, que a lo mejor sean los 3 primeros que se comunicaron, pero no sé lo que decidan ustedes. Me parece bien. Bueno, pues yo por mi parte, la verdad, lo vuelvo a decir, muy agradecido con la Filey, con la Universidad Autónoma de Yucatán y aquí sobre todo con la obra que ustedes 2 idearon, maestro Víctor Argáez, Benjamín. La verdad, lo sigo disfrutando y lo seguiré disfrutando. Y por supuesto, otra vez me enorgullece compartir la mesa, aunque esta vez son mesas distantes con el maestro Rubén. Y pues hay que celebrarlo y lo seguimos celebrando con buenas noches y con este libro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Reyes, muchas gracias Víctor Argáez, que es el intelectual de este proyecto, y a ti, maestro Garduño. Gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos, igual. Buenas noches.